vamos a ver en este video sobre las propiedades de la madera. En principio vamos a decir que casi todas las propiedades de la madera dependen de la especie del árbol de que se trate y de las condiciones de crecimiento del mismo: clima, suelo, enfermedades, accidentes o factores especiales que pueda haber, como viento, deslizamientos de suelo o golpes que pueda recibir el árbol. Salvo aclaraciones, trataremos siempre las propiedades de la madera aserrada, no la industrializada. Algunas propiedades de la madera se modifican cuando ésta es industrializada. Comenzaremos, como con cualquier otro material, con sus propiedades físicas. La forma y dimensiones dependen de la especie del árbol. Como ejemplo, las coníferas darán piezas más largas que los árboles con copa grande, y de la edad del árbol. El largo y el diámetro del tronco determinan las dimensiones de las piezas aserradas. Al industrializar la madera, se pueden obtener piezas de dimensiones y formas que excedan a las del tronco del árbol. La porosidad del árbol se da solo en el sentido de las fibras. El árbol es poroso solamente en el sentido longitudinal de las fibras. Y dependerá de la especie del árbol, del clima y de la velocidad de crecimiento del mismo. La madera es un material higroscópico. Su peso varía según el contenido de humedad que tenga en su interior. La madera es permeable solo en el sentido de las fibras. En el sentido perpendicular a las mismas, a las fibras, el agua no puede atravesarla. Esta particularidad permite que se pueda construir barcos con un material que en realidad es poroso. Las fibras de la madera están perpendiculares a la dirección que el agua quiere atravesar el barco. Por eso es que el barco no se llena con agua. La relación entre el peso y el volumen, el peso específico de la madera, está en relación inversa con la porosidad de la misma. A mayor porosidad de la madera, menor será su peso específico. La madera no es un material homogéneo. Contiene vetas, nudos, zonas más y otras menos porosas. Puede tener además grietas y otros defectos. Veamos ahora las propiedades térmicas de la madera. La celulosa transmite poco el calor. Además, la madera es un material muy poroso. Esto determina que su transmitancia térmica sea muy baja. Lo hace un material muy aislante. Veamos una comparación. 2 centímetros de madera aíslan lo mismo que 30 centímetros de muro hecho con ladrillo común. Veamos la dilatabilidad. La madera no es un material dilatable. Esto a veces confunde, pero en realidad la madera no es dilatable. La madera trabaja, no se dilata. Veamos por qué. Al aumentar la temperatura, la madera pierde humedad de su interior, porque la humedad se evapora. Y esto, la madera al perder humedad de su interior, hace que disminuya su volumen, es decir, el efecto contrario a lo que es la dilatabilidad. La madera es un material combustible. Es uno de los usos que se le da a este material. Puede usarse en este sentido de dos formas: como madera aserrada o cortada con hacha, o en forma de briquetas, conocido también como biomasa. La utilización de la biomasa permite utilizar un combustible renovable a partir de desechos de la madera, como las ramas de poda, desechos de carpinterías e industrialización de la madera. Veamos las propiedades eléctricas. La única que veremos es la transmitancia eléctrica, y veamos que la celulosa no transmite la electricidad. Lo que puede hacerlo es el agua que puede estar en el interior de la misma. Cuanto más humedad haya en el interior de la madera, más transmitancia eléctrica tendrá. Veamos las propiedades ópticas. El color y la textura de la madera dependen de la especie del árbol de que se trate, la velocidad de crecimiento del mismo, el tipo de corte que se le haga a la madera y los defectos y cantidad de nudos que vaya a tener este material. Las propiedades químicas de la madera. La resistencia a agresiones químicas.
El árbol está en contacto con el oxígeno del aire y del agua permanentemente, también con ácidos que contiene el suelo y otros agentes químicos que están en el medio donde se encuentra la planta. La madera resiste a todos estos agentes sin problemas mientras el árbol está vivo. La exposición prolongada al sol de la madera la reseca, provocando agrietamientos y cambios en su color. Esto cuando ya la madera fue cortada. Estas grietas podrán alojar otros elementos que atacarán la madera, que son los agentes orgánicos. Veamos de qué se trata esto. Los agentes orgánicos más frecuentes son las bacterias, hongos e insectos, que se alimentan de la madera y la estropean. Estos agentes proliferan con la humedad que suele quedar dentro de las grietas o en los poros de la madera. Las formas de proteger la madera de estos agentes son con pinturas que crean una capa opaca impermeable de color, con barnices que crean una capa transparente impermeable de color que deja ver la veta de la madera, y con los impregnantes, que son los más modernos, que crean una capa transparente semipermeable de color que deja ver la veta de la madera. Estas pinturas son flexibles y penetran en la madera protegiéndola desde su interior, pero también dejándola respirar, dejando que el oxígeno llegue al interior de la madera. Analizaremos ahora las propiedades mecánicas. La resistencia mecánica de la madera depende de la cantidad de material que haya en la madera para resistir las fuerzas. Cuando hablamos de material, estamos hablando en principio de la celulosa. A menor porosidad, mayor va a ser la cantidad de madera que habrá para resistir fuerzas. La resistencia mecánica de la madera entonces está directamente relacionada con su porosidad. Para analizar la resistencia mecánica se puede asimilar la madera como un conjunto de espaguetis pegados entre ellos con plasticola. Si traccionamos en el sentido de los espaguetis, tendremos una buena resistencia a la fuerza que ejercemos. Si traccionamos en el sentido perpendicular a los espaguetis, estos se separarán al aplicarles mucha menos fuerza de la que hicimos en el sentido contrario, en el sentido longitudinal. Si comprimimos los espaguetis, resistirán la fuerza que hagamos sin importar si lo hacemos en el sentido longitudinal o perpendicular a ellos. Lo mismo sucede con la madera. La madera trabaja bien a la tracción, condicionado a que se haga la fuerza en el sentido longitudinal de las fibras. Si en el sentido perpendicular, trabaja mal la madera. La madera trabaja bien a la compresión siempre, sin importar la dirección de la fuerza respecto de las fibras. Veamos qué pasa con los nudos en la madera. Los nudos le quitan resistencia mecánica a la madera cuando ésta trabaja a la flexión, o a la tracción también. Si se encuentran en la parte traccionada de la pieza, esto va a ocurrir, y si están en la parte comprimida, no van a representar problemas. La madera admite ciertas deformaciones antes de romperse, es un material tenaz. Esto la hace un material apto para muchos usos donde deberá deformarse sin romperse. Como ejemplo, vemos que la madera es un excelente material para soportar sismos, para soportar terremotos. El edificio en un terremoto se deformará sin caerse durante el mismo. La madera es un material elástico. Vuelve a su forma original después de retirada la fuerza que la deformaba. La elasticidad dependerá de factores más complejos, como la cantidad de lignina y la forma que tienen las vetas. La dureza mecánica de la madera determinará la trabajabilidad de la misma y su aptitud para ser utilizada en pisos, escaleras y en algunos muebles como mesas. La madera balsa es muy fácil de cortar y de desgastar con un papel de lija, pero no duraría mucho como piso de una escalera, se gastaría en muy poco tiempo. El guatambú paraguayo es una excelente madera para usar en pisos, pero cuesta mucho cortarla y pulirla, y debe hacerse con maquinaria especial. El pino, la lenga y el ciprés, que son maderas de la zona andino-patagónica, son maderas de dureza baja a media.
Son relativamente fáciles de trabajar, pero no son buenas para usar como pisos o mesas porque se rayan fácilmente. Esto puede evitarse utilizando lacas, que son como barnices de una alta dureza mecánica. Veamos las propiedades tecnológicas de la madera. La madera no es soldable. Las uniones entre piezas de madera se hacen utilizando clavos u otras piezas de aceros o pegamentos. La madera no es dúctil ni maleable. No se pueden hacer hilos delgados ni láminas delgadas aplicando presión. Al presionar con mucha fuerza se rompen las fibras de la madera. La madera no es forjable. Al golpear fuertemente la madera se abolla, producto del colapso de las fibras. De esta manera se cortan y la madera ve alterada muchas de sus propiedades originales. Bien, ahora, una vez finalizado todo el análisis rápido que hicimos de las propiedades, viene el trabajo práctico que tendrán que hacer. El trabajo consiste en graficar todos los conceptos que se trataron en esta presentación. Como ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver es que se puede graficar la forma y dimensiones de la madera dibujando una conífera y un árbol de copa grande, indicando que de la conífera se obtienen piezas más largas. Como ejemplo 2, se puede indicar la resistencia mecánica de la madera con gráficos de esfuerzos de tracción, compresión y flexión aplicados a una pieza de madera en la que le van a dibujar las vetas de la misma. Lo mismo tienen que hacer con cada uno de los conceptos que aparecen en este video, con gráficos muy sencillos que se pueden hacer a mano alzada, que no tienen que llevarles mucho tiempo, pero que tienen que, en forma gráfica, indicar lo más claramente posible cada uno de los conceptos que hemos visto en este video. En la próxima presentación vamos a comenzar a ver otro grupo de materiales que son los materiales cerámicos.